está en función desde del año 2000, 1999, del año 2000. Empezamos con desarrollo de vacunas para enfermedades tropicales desatendidas, más que todo enfermedades parasitarias, pero en el 2011 nos juntamos con un grupo de virólogos y especialistas en coronavirus que buscaban obviamente empezar a ver el concepto de desarrollo más con eso de que fuera de critical path, o sea, para poder realmente desarrollar productos que vayan del laboratorio hasta la clínica. Entonces ahí fue cuando empezamos a evaluar qué se sabía acerca de los coronavirus, qué, cuáles son los talón de Aquiles del virus para poder determinar qué desarrollar como target para la vacuna. Sabíamos que el spike protein era pues obviamente la proteína que aparentemente era una de las más importantes del virus y por ende son las que todos ahora estamos tratando de atacar, pero la diferencia de nuestro grupo es que aún dentro de esa proteína spike sabemos que el receptor acoplante, que es lo que llaman en inglés receptor binding domain de esa proteína, dentro del código genético de esa proteína, es realmente el esencial, que es el que acopla con el receptor en células humanas. Entonces, queríamos evaluar si se podía hasta enfocar el desarrollo de vacunas, hacerlas más específicas y dentro de esa secuencia del RBD, qué tan obviamente también es conservada la secuencia que eventualmente permitiría buscar una secuencia que pueda también proteger contra no solo un tipo de coronavirus, sino que varios coronavirus. Y la verdad es que está resultando que el virus sí muta, pero la idea es que en especial en esa región no puede mutar mucho o no puede mutar de una manera en que pierda esa afinidad con el receptor. Entonces, manipulando nosotros la secuencia, podemos enfocar la respuesta inmunológica para que realmente pues los anticuerpos neutralizantes y la respuesta inmune en general pueda realmente enfocarse en tener una inmunidad que se enfoque en esa región del virus. Y yo creo que sí se pudiera lograr, ¿no? En el contexto de qué otras proteínas son importantes dentro de la replicación del virus. Sabemos que esa función de acoplamiento es una de las más importantes. Pero la spike protein es común, o sea, esa parte es común en el resto de coronavirus, como para que una vacuna pudiera funcionar en todos. Sí, pero no todas. Por ejemplo, el MERS, que sí tiene spike, pero el spike de ese tipo de la familia de los MERS no usa el mismo receptor, usa otro receptor en células humanas, ¿no? Entonces, no necesariamente todas las spike tienen la misma conformación y tienen el mismo objetivo, el mismo receptor. Entonces, hay que ver dentro de la secuencia del spike, por qué un spike se acopla a un receptor comparado con otro spike acoplarse a otro receptor, ¿no? Entonces hay que buscar cuáles son las commonalities y es posible que a lo mejor logremos una vacuna universal para un cierto tipo de familia, pero no tal vez de todas, pero aunque no se logre un 100%, tal vez dar alguna capacidad de que tengamos la capacidad de hacer lo que llamamos neutralización cruzada, que no es esencialmente el 100%, pero que eventualmente nos proteja, aunque sea al principio, para reducir la severidad de la enfermedad y después luego ver la parte ya más de infección, ¿no? Porque hay que recordarse también cuál es el objetivo de las vacunas. Si el objetivo es tratar de reducir síntomas clínicos, uno puede hacerlo de una manera que obviamente no tiene que ser 100% perfecta la vacuna, ¿no? O la inmunidad, obviamente. Pero sí, pero eventualmente tiene indirectamente una capacidad también de reducir el nivel de infección o el nivel de transmisión de dicho virus. Ujú.
Eso a día de hoy no se ha contestado, ¿no? De las vacunas que tenemos y que estamos aprobando, todavía no sabemos si realmente previenen la infección y si previene no solo que nos infectemos, aunque no tengamos síntomas, sino que podamos incluso infectar a otras personas, ¿no? Exacto, aunque obviamente es un poco científicamente lógico que si usted tiene una vacuna que es eficiente en reducir la severidad de los síntomas, eso es un reflejo de que nuestro cuerpo pudo, pues, matar suficiente virus para que este virus no continúe replicándose en nuestro cuerpo. Entonces, indirectamente, el nivel de transmisión probablemente es menor que si uno no usa la vacuna, ¿no? Pero no es un 100%. Y ese es el mismo, por eso es que yo creo que ahora vamos a muchos a trabajar en también aprender las lecciones, por ejemplo, usando otros virus. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido de la intención de desarrollar vacunas universales contra la influenza? ¿Por qué no se ha logrado para influenza? ¿Cuál es la diferencia entre un virus de influenza comparado a, por ejemplo, los coronavirus? Es el hecho de que obviamente la influenza, ese virus tiene otro tipo de mutaciones, obviamente la estructura de los virus son diferentes, pero ¿qué podemos aprender también del hecho de que, por ejemplo, el virus de influenza hace recombinaciones? ¿Vamos a tener ese problema con los coronavirus o no? Ciertamente vemos mutaciones, pero no hemos visto realmente que hay recombinación entre virus, ¿no? Una variante uno recombinada con otra variante. O sea, hay mucho que tenemos que aprender, pero yo creo que tenemos que ver qué se ha hecho anteriormente, las nuevas tecnologías, cómo van a proveer la capacidad para poder ver con una visión más futurística. ¿Cómo podemos aprender de todos los estudios que hemos hecho en este momento? Hay una cantidad de estudios clínicos, de datos, de muestras, de diferencias en diferentes geografías, en diferentes lugares. ¿Cómo vamos a aprender para poder hacer estos estudios? Una cosa, vuelvo a la pregunta anterior, porque empieza a trabajar en coronavirus, pensamos en una vacuna que cubra los coronavirus. Hasta ahora conocemos con características no pandémicas, entiendo, a tres, el de 2003, luego aparece MERS, que se contagia muy mal, menos mal, porque menuda letalidad tiene, y ahora aparece este coronavirus. No sabemos qué va a pasar en el futuro, ni tampoco sabemos todavía qué va a suceder con el impacto de las variantes, por ejemplo, la variante brasileña, la P1, ¿no? ¿Cómo se puede, entonces, qué elementos están estudiando ustedes del virus que puedan ser comunes a los actuales y a futuros coronavirus que pudieran aparecer? Sí, Además de así la es. Spike, porque me ha quedado muy claro que la parte de Spike sí, pero me imagino que otros elementos del coronavirus también. Sí, bueno, nosotros, como menciono, nos enfocamos en desarrollar prototipos de vacunas y también formulaciones de prototipos de vacunas, que también puede ver, no solamente es el tipo de target, o sea, en este caso nosotros enfocándonos en el receptor acoplante, pero también cómo formulamos la vacuna, porque al final es lo que es presentado a nuestro sistema inmune, cómo lo ve nuestro sistema inmune, cómo responde el sistema inmune y cómo crea la inmunidad e inmunidad también sostenible y de memoria, ¿no? Entonces lo hacemos, por ejemplo, nosotros queremos evaluar tecnologías pues tradicionales como es proteínas recombinantes acopladas a qué tipo de formulaciones, usando ayudantes, usando inmunoestimulantes, induciendo, por ejemplo, el señalamiento dentro de nuestras células usando los toll-like receptor, right? Los TLRs. Vemos también si una proteína recombinante con una cierta formulación puede mejorar la respuesta inmune después de que personas, por ejemplo, reciban vacunas que usan otro tipo de tecnologías, como las vacunas basadas en ARN o vacunas basadas en vectores virales. ¿Cuál es el beneficio que trae el refuerzo del sistema inmune usando proteínas recombinantes? Entonces lo vemos más también como efectos de tecnologías,
Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona recibió una vacuna que es inactivada o atenuada? Y cómo se comporta, como dices tú, ¿no? Cuando una persona ve el virus entero, que también está montando respuestas inmunes a otros componentes del virus que a lo mejor no son protectores, pero obviamente el cuerpo lo reconoce como extraño, pero no necesariamente confieren una protección. Eso va a distraer al sistema inmune y lo tenemos que enfocar más, o va a ayudar a ese enfoque de poder tener una inmunidad más duradera, ¿no? Lo hemos visto ciertamente con vacunas, por ejemplo, contra el sarampión y contra otras, pero en este caso no sabemos cómo todavía se comportan, por ejemplo, las vacunas que están desarrollando en la China, que son basadas casi todas en inactivadas o atenuadas, comparadas con las nuevas tecnologías que son más dirigidas, ¿no? Que aunque tengamos un vector viral, pues el cuerpo obviamente reconoce ese vector viral, pero obviamente queremos que se enfoque en la respuesta contra el gen, el código que hemos introducido dentro de este vector viral. Y el hecho que, por ejemplo, nosotros ya tenemos experiencia en reconocer estos adenovirus, por ejemplo, eso cómo va a impactar el suceso de vacunas futuras, ¿no? Es probable de que una vacuna basada en adenovirus no es muy factible continuar a inmunizarnos con la misma porque tenemos ya esa inmunidad natural contra los adenovirus. Entonces, es probable que tenemos que entonces las vacunas universales tener eso en consideración y enfocarnos tal vez de nuevo, en proteínas y subunidades, por ejemplo. Como la de Novavax, entiendo, ese tipo de vacuna. Exacto, nosotros igual que Novavax tenemos esa misma mira, ¿no? De utilizar proteínas recombinantes, y el éxito de las vacunas que usan proteínas recombinantes es más que todo en la ciencia de la formulación de esa proteína recombinante, porque sabemos que la proteína recombinante por sí sola no es efectiva, tiene que ser pues acoplada con estos adyuvantes y estos inmunoestimulantes. Vale, entonces entiendo que en esta vacuna universal contra los coronavirus están todavía ideando cuál sería el mejor procedimiento para conseguirlo, ¿no? No están todavía, digamos, en una fase preclínica ni nada de eso, sino pensando en el tipo de vacuna que sería y eligiendo cuál sería. Exacto, y al mismo tiempo evaluándola en esos estudios preclínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, dos strategies, ¿no? Dos estrategias. Uno es, ok, tenemos ya prototipos para la del SARS, tenemos prototipos para la del MERS, tenemos prototipos para la del SARS-2. ¿Qué pasa si las combinamos? Aunque sea en laboratorio, porque sabemos que tal vez en la vida real es un poco complicado crear producción para 3 diferentes vacunas y mezclarlas, pero digamos, en el laboratorio, ¿qué aprendemos si hacemos multivalentes, ¿no? Y mezclamos 3 diferentes proteínas en 3 diferentes formulaciones, vemos interferencia, vemos que hay obviamente un mejoramiento de la respuesta inmune. ¿Qué modelos podemos usar para ver si el anticuerpo producido por esas combinaciones tienen la habilidad de proteger? Por ejemplo, hacemos los estudios con los pseudovirus en el laboratorio, ¿no? Entonces tenemos 3 diferentes pseudovirus, un pseudovirus de MERS, un pseudovirus de SARS, un pseudovirus del SARS-2. Tenemos ahora múltiples pseudovirus que tienen estas variantes, estas mutaciones, ¿no? Esos son virus hechos en el laboratorio que nos ayudan a ver qué tanto nuestro suero puede interferir con estos pseudovirus, entrar dentro de estas células, ¿no? Entonces, al hacer esos estudios, después vemos, ok, qué diferencias hay entre la combinación, y después una segunda estrategia es qué pasa si una vacuna, en vez de combinar, presenta una secuencia que obviamente mantiene
lo productivo que cada una de ellas obtuvo, ¿no? Entonces, en vez de combinar diferentes vacunas, ¿qué tal si hacemos una vacuna con una secuencia consensus? Va a ser muy difícil hacer virus consensus, porque acuérdense que hay que también evitar crear potencialmente virus que pueden causar pandemia. Yo sé que hay mucha controversia en si el virus fue creado en un laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no nos enfocamos en crear virus, solo nos enfocamos en códigos de proteínas específicas que no va a haber nunca la oportunidad de que se crea un agente nuevo, ¿no? En el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado también en cómo se presenta la información. Pero se puede hacer, como le digo, poniendo, por ejemplo, hacer fusiones de proteínas, podemos hacer proteínas consenso, podemos hacer ciertamente partículas que solo tienen pedacitos, por ejemplo, virosomas, que tienen partículas muy específicas de diferentes virus. O sea, hay mucho ahora en la tecnología que nos va a permitir, como dices tú, no solo hacer la ingeniería en un papel y crear el experimento, pero también ya tenemos el ecosistema de cuáles son los estudios que podemos hacer en el laboratorio usando esta combinación de estudios preclínicos combinados con los pseudovirus, por ejemplo. María Elena, cuando empezaron los ensayos clínicos de muchas de las vacunas que tenemos ahora, la primera pregunta era saber si íbamos a conseguir una vacuna que nos inmunizara contra el SARS-CoV-2. La respuesta ha sido sí, y además ha sido una respuesta muy rápida. ¿Crees que va a pasar lo mismo con esta vacuna que estáis vosotros trabajando, con esta vacuna universal? Vamos a conseguirlo, y vamos a conseguirlo en un tiempo más o menos, vamos, para los estándares de ahora, que nos estamos acostumbrando a que esto es normal, cuando no es normal, pero... Sí, y la respuesta es porque yo creo que esa percepción de que hemos logrado esta vacuna para el COVID-19 en tiempo pues acelerado es realmente porque tenemos décadas de estar trabajando en vacunas para coronavirus. Entonces, el hecho de que todos ya sabíamos que la proteína Spike era la esencial, que pedazos de la proteína Spike era esencial, que ya estábamos trabajando en otras tecnologías, ¿no? Para otras vacunas, pero eventualmente las tecnologías existían. Esa es la razón por la cual tenemos ahora una vacuna. Ya sabíamos que probablemente iban a ser efectivas. Obviamente no sabíamos que iban a ser tan efectivas, pero sabíamos que iban a ser efectivas. Lo habíamos visto con SARS, lo habíamos visto con MERS, y yo creo que ahora poniéndolo todo en conjunto, el hecho de que individualmente tenemos la oportunidad de desarrollar estas vacunas, ya sabemos que hay posible neutralización cruzada. Al mismo tiempo, los que estudian, como tú dices, los epidemiólogos, los virólogos, todos están entendiendo un poco más cuáles son los virus dentro de los animales que existen, cuáles son los, por ejemplo, haciendo estudios también de coronavirus que causan gripes en humanos, ¿no? Entonces yo creo que sí vamos a lograrlo. Y la otra razón por la cual yo creo que sí lo vamos a lograr es porque también tenemos lecciones aprendidas, no solo de coronavirus, pero lecciones aprendidas de las influencias, de otros virus respiratorios, y que tal vez vamos a también tener los recursos, porque obviamente yo creo que una de las razones por las cuales no se ha tal vez logrado de hacerlo de una manera más consistente y sostenible es porque siempre ha habido ese problema de cuál es el modelo gerencial para poder hacer este tipo de estudios. Hay veces hay dinero, a veces no hay dinero, a veces es prioridad, a veces no es prioridad. Entonces, si ahora tal vez encontramos también modelos que nos vayan a permitir hacer estos tipos de estudios de una manera sostenible, yo creo que aún sin saber cuál es la próxima pandemia, vamos a tener ya los resultados suficientes para poder acelerar cuando venga una pandemia, ¿no? Y tener ya lo que llamamos stockpiled, ¿no? Vacunas en reserva que cuando se ocupen rápido podamos evaluarlas en la clínica.
¿Tú crees que va a suceder? ¿Tú crees que después de esta pandemia de verdad vamos a entender que tenemos que tener un plan de respuesta preparado para futuras pandemias? Pues yo soy optimista. Obviamente, pues nosotros humanos tenemos un poco de memoria corta cuando se refleja en las cosas de este tipo, pero yo creo que ha resaltado no solo el hecho de que hay que invertir en investigación, invertir en ciencia, hay que invertir en reforzar la salud pública, en los sistemas de salud. Yo creo que muchos de nuestros mandatarios ahora entienden la conexión entre economía, seguridad de un país reflejado en salud, ¿no? Porque antes, obviamente, siempre es cierto, uno siempre dice, bueno, hay que tener a nuestro pueblo saludable, hay que invertir en salud pública, hay que invertir en prevención, hay que invertir, obviamente, en desarrollo de medicamentos, pero yo creo que nunca se conectó de tan alta, porque esta vez sí hemos visto cómo se ha perdido no solo los avances en salud y en nuestra población, pero se ha visto los avances económicos que se han perdido. Entonces yo creo que sí, ahora ya un ministro de salud no tiene a lo mejor que convencer a un ministro de finanzas, porque el ministro de finanzas ahora probablemente sabe lo que es una vacuna. Antes de seguro ni se daban cuenta de qué era eso no es mi problema, ¿no? Ahora muchos hemos hablado y muchos ahora son vaccine savvy, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de vacunas, Sí. ¿no? Todo el mundo sabe, todo el mundo es experto ahora en vacunas, ¿no? Sí, es verdad. Ayer me ha entrevistado a un epidemiólogo, dice, hombre, lo bueno es que ahora todo el mundo sabe que existen los epidemiólogos. Antes no existíamos. Digo, bueno, vale. Entonces, me voy a ir rápida porque me queda poco tiempo. ¿Cómo estás viviendo tú y qué valoración das al hecho de que países como Estados Unidos, Europa, Reino Unido o Israel, en diferentes proporciones, estamos comprando las vacunas, administrando la vacuna a nuestra población, donando algunas, pero hay unas dos velocidades tan sumamente distintas entre lo que es la vacunación de una parte de la población y la vacunación del resto? ¿Qué impacto va a tener eso en controlar la pandemia? ¿Cómo no ves tú que estás tanto en vacunas con el virus y estás viendo todos los días que empiezan a llegar las primeras vacunas pues, a Ghana o a Colombia y en cambio nosotros nos preocupamos porque este verano estemos el 70% ya inmunizados? Sí, yo creo que eso es pues un poco triste, ¿no? Porque yo sé que muchas organizaciones internacionales tenían ese interés de que tuviéramos vacunas para todos de una manera equitativa, que al mismo tiempo que un país de bajos recursos lo pudiera recibir al mismo tiempo que un país de altos recursos. La realidad es que no ha sido posible, un poco porque nunca se esperó que iba a ser una pandemia a nivel global de esta magnitud, ¿no? Yo creo que al principio se esperó que tal vez se convirtiera en una epidemia que pudiera ser a un cierto punto también controlada con el diagnostic y el tracing y el containment, como se trata Ebola o a lo mejor como se trató un poco Zika y otras enfermedades. Y entonces la inversión fue mucho en estas tecnologías con esa idea de que son tecnologías que se pueden hacer rápidamente, pero se olvidó que para poder escalarlas y poderlas producir a las escalas que necesitamos ahora, no había una infraestructura global para ello, ¿no? Entonces yo creo que se equivocaron un poco en no invertir de nuevo en vacunas que usan metodologías tradicionales. ¿Por qué no hay ahorita ninguna vacuna autorizada que utiliza, por ejemplo, las vacunas basadas en proteínas? O aún estas vacunas que usan virus inactivados o atenuados, sino que las vacunas que son autorizadas son tecnologías nuevas, ARN y vectores virales, que es cierto se han estudiado desde hace mucho tiempo, pero que han sido autorizadas solamente en este concepto. Pero que cuando ya vemos, por ejemplo, ¿qué países han logrado recibir estas tres vacunas? Pfizer, imposible por la cadena fría, aún peor que Moderna. Moderna
por el hecho de que es una biotecnología, no tenían los ecosistemas de producción global. Tal vez AstraZeneca, porque gracias a Dios se juntaron con ciertos manufacturadores de países en vías de desarrollo como la India, Johnson y Johnson, que usted ve que ahora hasta en Estados Unidos han tenido que pedir ayuda a otras compañías como Merck, porque ellos solos no han logrado hacerlo, porque aún ellos como compañías de vacunas no tenían el suficientemente acceso, ¿no? Y el hecho es de que hemos perdido la visión de que teníamos que haber balanceado el portafolio un poco mejor, ¿no? Tenía que haber sido que teníamos que tener vacunas de métodos tradicionales. Por ejemplo, la de nosotros usa una misma plataforma que se usa para producir la vacuna de la hepatitis B. Hay montones de manufacturadores que pueden producir esa vacuna porque ya saben hacer la vacuna de la hepatitis B. Entonces, no se ha invertido en esa vacuna. Entonces, pues, obviamente se necesita dinero y tiempo. Ahora ya se está invirtiendo, pero estamos hablando que probablemente van a ser aprobadas tal vez en verano, tal vez a finales del 2021. Vale. Bueno, vamos a ir a la última pregunta porque me gustaría preguntarle mucho más, pero sé que nos quedan muy pocos minutos. La primera, bueno, una que me gustaría que eligiera bien una vacuna, bien una vacunación, una campaña, bien uno de los descubridores, que para usted sea un ejemplo de algo que le guste o que le inspire. No sé si puede ser Jenner o puede ser la viruela o la polio, no sé, cualquiera o alguna suya, pero que me elija una y me cuente por qué, o elija un descubridor y me cuente por qué. Sí, bueno, yo creo que el ejemplo perfecto de ver dónde hemos fallado y donde idealmente tendríamos que aprender y no fallar de nuevo es la hepatitis B, ¿no? La vacuna contra la hepatitis B. Que esa vacuna fue desarrollada y tomó más de 20 años antes de poder llegar a ser usada y distribuida en países de mediano y bajos recursos. Y ahora, obviamente, es una tecnología y una vacuna que pues todo mundo tiene acceso, gracias a Dios, y a precios muy, muy accesibles. Es de las vacunas que probablemente son las más baratas que existen en el mundo. Y si usted ve, ahora todos los países tienen distribución dentro de su estrategia de vacunación, la vacuna de la hepatitis B, ¿no? En efecto, es una de las vacunas que se usa mucho cuando uno hace hasta estudios clínicos como ese comparador, ¿no? Ese beneficio que se le da a la población cuando hace uno un estudio clínico. Y las lecciones aprendidas en efecto son lo mismo que estamos discutiendo ahora. ¿Cómo es posible que una vacuna que fue producida, desarrollada, tomó 20 años en poder llegar a ser accesible a otros países? Y es porque, de nuevo, ¿quién hizo la producción? ¿Por qué no se usó no hubo una transferencia de tecnología donde eventualmente se tuvo que esperar hasta que la propiedad intelectual permitiera que otros pudieran pues reproducirla sin tener que pagar grandes cantidades de dinero para poder obtener la licencia de uso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver ahora. O sea, yo creo que ese es el ejemplo ideal que nos recuerda de nuevo que a veces no hay que pensar mucho en qué tecnología y cómo lo vamos a hacer, sino que tal vez cuando hay ciertamente casos de emergencia o cuando queremos realmente que algo llegue a poder ser de una manera equitativa y accesible, tengamos también que resolverlo usando procesos que pueden ser transferidos y tecnológicamente adaptados, que haya suficientemente industria regional. Por ejemplo, Latinoamérica. ¿Quién produce vacunas en Latinoamérica? Brasil, pero solo para los brasileños. Cuba, pero solamente para los cubanos. Ahorita, con este esfuerzo, se está reinvigorando un poco tal vez México, un poco tal vez Argentina, un poco tal vez Chile, pero la verdad es que esos países deberían de tener el ecosistema de producción local y no existe.
Y entonces después países como Centroamérica, que obviamente son los más pobres, ciertamente no tienen ningún ecosistema local, tienen que esperar hasta que alguien venga y les regale o tratar de ver de dónde sacan dinero para comprar. Entonces, ese es el ejemplo ideal. ¿Cómo es posible que usando, por ejemplo, el ejemplo de la hepatitis B, creamos tecnología, creamos infraestructura para poder compartir esa tecnología, producir localmente y eventualmente crearla de una manera de que no esté atada a ninguna propiedad intelectual que permite el bajo costo y permite el acceso a cualquier persona que la necesite. O sea, sería que tuviéramos vacunas, digamos, que fueran de propiedad pública, no que siempre dependamos de farmacéuticas. O que obviamente la farmacéutica que tiene, pues, es un powerhouse y tiene obviamente la capacidad no solo de personal, pero también de fábricas. Es claro que el negocio de la farmacéutica donde ellos hacen dinero no es en el sector de vacuna, ¿no? Entonces, no perder que ellos aporten, como lo han hecho ciertamente en este caso de pandemia, pero también lo hacen en otros ámbitos. Por ejemplo, la vacuna de la papillomavirus fue desarrollada por las grandes farmacéuticas. Obviamente, ellos tratan de hacer dinero, pero al final, pues ellos saben de que hay otras líneas dentro de su business que son las que realmente hacen dinero, pero ellos no dejan de desarrollar este tipo de vacunas. Pero donde sí se ha visto es que no tienen el incentivo, es vacunas que son más importantes porque realmente también no tienen ese, lo que llamamos poder de mercado. Por ejemplo, la vacuna contra malaria. GSK obviamente se ha comprometido en eventualmente desarrollarla y licenciarla para África, pero eso les ha hecho ver a ellos que tienen que poner $1,000 millones sobre la mesa para poder lograrlo. Entonces han dicho, ya lo hicimos por esto, pero no lo vamos a volver a hacer, porque aquí realmente no está dentro de nuestras prácticas económicas de nuestra Entonces, compañía. ¿quién produciría esas vacunas? Entonces es forjar esas colaboraciones de decir, ok, si GSK no está interesado, pero tal vez un manufacturador en la India, o porque ahí hay malaria, o un facturador en África, o un manufacturador en Latinoamérica. Pero si esos manufacturadores no existen y no se crea ese ecosistema, obviamente no hay nadie con quien compartir esa responsabilidad. Entonces yo creo que los países ciertamente de mediano ingreso dentro de las regiones donde hay bajo ingreso son las primeras que tienen que reaccionar. No tienen siempre que ser las multinacionales europeas de Estados Unidos, sino que ¿dónde está Brasil? ¿Dónde está China? ¿Dónde está la India? ¿Dónde no? Y entonces ahora estamos viendo más que ellos están interesados. Homegrown vaccines, ¿no? La India es el perfecto ejemplo, ¿no? Dentro de, regresando de nuevo al ejemplo de hepatitis B, ahora la verdad es que aunque haya sido desarrollada anteriormente por estas grandes multinacionales, ahora quien realmente produce y distribuye la vacuna de la hepatitis B son los manufacturadores en este network de Developing Country Vaccine Manufacturers, ¿no? El DCVMN. Es un network. India, Brasil, Indonesia, Tailandia, Vietnam, ellos son los que ahora están produciendo esa vacuna. No ¿Y es las propiedad público-privada? Son propiedades, pueden ser públicas, pueden ser privadas, pero lo hacen Vale. sabiendo que son vacunas que van a ser propiedad pública. ¿A quién las compra? Los gobiernos las compran. Vale, muy bien, entendido. Bueno, ya la última pregunta porque sé que se tiene que ir. Pero ya quiero hablar de usted. ¿Qué le lleva para empezar a las vacunas? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué termina investigando en vacunas? Sí, bueno, yo soy nacida en Italia, pero crecí en Honduras, soy hondureña, soy centroamericana, y estudié microbiología. Y como microbióloga, dentro de lo que hace un microbiólogo es obviamente no solo ayudar al médico a diagnosticar, pero también a buscar tecnologías para prevención o terapias, ¿no?
Entonces, cuando yo estaba estudiando, yo trabajaba en un laboratorio donde teníamos que ayudar al médico a detectar y a diagnosticar una de estas enfermedades parasitarias. Y ahí fue donde vi yo el valor de desarrollar estas, lo que llamamos tecnologías. Empecé en el área de diagnóstico, pero después vi que el diagnóstico es útil para también poder determinar si usted pudo prevenir una enfermedad o si usted trató una enfermedad, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, le da una vacuna a alguien, para saber si funcionó, necesita el método diagnóstico. Si usted dio una medicina a alguien para ver si realmente la curó, usted después usa el diagnóstico. Entonces, yo vi esa combinación entre diagnóstico con vacunas y con drogas. Y de ahí vi que realmente la prevención para mí es muy importante. Yo sé que curar personas es importante también, pero ¿para qué vamos a curar si pudiéramos prevenir? Entonces, prevención para mí fue muy importante. Entonces, ahí fue donde dije, bueno, ya que yo conozco estos patógenos, estos parásitos, me interesa cómo se reproducen, cómo viven, por qué causan enfermedad en humanos, qué puedo hacer yo para poder prevenir. Y ahí fue cuando realmente vi que la vacunología era uno de los mejores soluciones en salud pública que hemos tenido. Se ve en la historia. Hemos podido hacer desaparecer enfermedades terribles usando ese método de prevención. Y entonces ahí fue donde yo entré en estudiar no solo los conceptos de producción de prototipos, pero también trayendo ese concepto gerencial, ¿no? De cómo lo podemos hacer usando consorcios, usando colaboraciones, cómo puedo incentivar, como le mencioné, que no se haga solo en países de alto mundo, sino que cómo podemos transferir la educación y el capacitación a otros países. Y por eso es que lo hago en el ámbito académico y no lo hago trabajando para una multinacional, sino que si usted mañana quiere aprender cómo hacer una vacuna, no puede necesariamente ir a GSK o Merck, porque a menos que esté dentro y como todo es propiedad intelectual, nosotros en nuestro centro, que está basado dentro de una institución académica, usted puede venir a nuestros laboratorios y aprender cómo se hace, ¿no?